Hay algo en este universo que no debería estar aquí, algo que ningún libro de física predijo, algo que desafía el Big Bang. No es materia, no es energía, es una huella, la huella de un cosmos que murió antes de que el nuestro naciera. Soy Daviel Sofos y te llevo al límite más extremo de la ciencia moderna, porque resulta que la respuesta al mayor misterio del universo, la materia oscura, podría estar escondida en un universo que ya no existe. Bienvenidos a R-Dearium Nexus. El futuro de la ciencia comienza aquí. Antes de entrar en la teoría, hay que entender el problema. Cuando los astrónomos observan galaxias, algo no cuadra. Las estrellas del borde exterior de las galaxias giran demasiado rápido. Si solo existiera la materia que vemos, estrellas, planetas, gas, la fuerza gravitatoria no sería suficiente. Las galaxias se desintegrarían, pero no se desintegran. Algo las mantiene unidas. Ese algo invisible, que no emite luz, no la absorbe, no la refleja, es lo que llamamos materia oscura. Según los datos actuales, la materia oscura constituye aproximadamente el 27% del contenido total del universo. La materia normal, todo lo que podemos ver, apenas supone el 5%. Llevamos casi un siglo buscando la partícula que la explica, y nada. Y ahora, una teoría publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo propone algo que nadie esperaba. En febrero de 2026, el astrofísico Enrique Gastañaga, del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, en Barcelona, y de la Universidad de Portsmouth, publicó en Physical Review una investigación que sacude los fundamentos de la cosmología. La idea central es poderosa. El Big Bang no fue el principio absoluto, fue un rebote. Imagina el universo como si respirara. Se expande durante miles de millones de años, luego se contrae lentamente bajo su propia gravedad y justo antes de colapsar en un punto de densidad infinita, algo ocurre. Los efectos cuánticos generan una presión enorme que detiene el colapso y el universo rebota. Una nueva expansión comienza, lo que llamamos Big Bang. No es un inicio desde cero, es el momento en el que un universo anterior colapsó y nació uno nuevo. Este concepto, llamado rebote cosmológico o Big Bounce, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la consecuencia más impactante que Gastañaga descubrió, algo que puede sobrevivir a ese rebote. Y aquí, amigos, es donde la ciencia se vuelve extraordinaria. Gastañaga demostró matemáticamente que cualquier estructura con un tamaño superior a 90 metros podría sobrevivir al colapso total de un universo y atravesar el rebote. 90 metros, eso es más pequeño que un campo de fútbol. En el caos de ese rebote, objetos ultradensos, agujeros negros formados durante el universo anterior, habrían resistido la compresión extrema y emergido intactos al otro lado. A estos supervivientes los llamamos fósiles cósmicos o reliquias del rebote. En el paper original sería Bones Dark Matter. Y aquí está la pieza que lo une todo. Esos agujeros negros primordiales, heredados de un universo muerto, podrían ser precisamente lo que hoy llamamos materia oscura, no una partícula exótica sin detectar, sino objetos gravitacionales reales, formados en otro cosmos,
que hoy siguen moldeando galaxias en silencio desde hace 13.800 millones de años. Esta teoría no es especulación aislada. Encaja con lo que el telescopio espacial James Webb lleva observando desde 2022. El James Webb ha detectado, o el JWST, ha detectado en el universo primitivo una serie de objetos compactos y extremadamente brillantes, bautizados como Little Red Dots, pequeños puntos rojos en inglés. Eso es lo que significa. En español, aparecen apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang y son demasiado grandes, demasiado masivos para haber crecido tan rápido según los modelos estándar de formación galáctica. Los cosmólogos han estado desconcertados. Es como encontrar a un abuelo en una cuna. Pero si los agujeros negros ya existían desde el universo anterior, si eran reliquias del rebote, entonces el problema desaparece. Esas semillas masivas ya estaban ahí desde el principio y el James Webb podría estar viendo por primera vez los rastros de ese cosmos anterior. Una herramienta del siglo XXI detectando el fantasma de un universo muerto. Si el rebote cósmico es real, las implicaciones van mucho más allá de la materia oscura. La teoría de Gastañaga también podría explicar dos de los grandes enigmas de la cosmología moderna. Primero, la inflación cósmica. Según el modelo estándar, justo después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad extraordinaria, pero nadie sabe exactamente por qué. El modelo del rebote ofrece una explicación natural. La presión cuántica que causó el rebote generaría precisamente esa expansión inicial acelerada. Segundo, la energía oscura. Hoy el universo se expande y cada vez más rápido. Se atribuye a una fuerza misteriosa que llamamos energía oscura. El modelo del rebote sugiere que esta aceleración también podría ser una consecuencia del propio rebote y de las condiciones que lo generaron. Dicho de otra forma, una sola energía podría unificar tres de los mayores misterios de la física actual: materia oscura, inflación y energía oscura, bajo un único marco coherente. ¿Significa esto, amigos, que es correcta? No necesariamente. La ciencia exige pruebas, pero la elegancia de una hipótesis que resuelve tanto con tan poco, eso, en esencia, en ciencia, es una señal muy poderosa. Mi opinión personal, amigos, sobre esta investigación es la de que es una de las más apasionantes que he visto en años. No porque sea definitiva, sino porque hace algo que la gran ciencia siempre hace. Te obliga a replantear algo que dabas por sentado. Durante décadas hemos asumido que el Big Bang fue el principio de todo, que antes no había nada. Esta teoría nos dice que quizá antes había algo, quizá un universo entero que colapsó y nos legó sus restos. Somos hijos de un cosmos muerto. Y lo más extraordinario es que si esto es correcto, toda la materia invisible que mantiene unidas las galaxias, esa materia oscura que buscamos desde hace un siglo, no sería un misterio sin resolver, sería un mensaje, la herencia de un universo anterior que sobrevivió para contarnos que existió. Y eso a mí me parece la historia más increíble, o una de las más increíbles que el cosmos puede contarnos. Si este vídeo te ha abierto la mente a algo, aunque sea un poquito, suscríbete a Earthiarium Nexus, a este canal, activa la campana y comparte
porque este conocimiento merece llegar más lejos. Ahí estamos con esa intención. Hasta la próxima, amigos, hasta la próxima expedición al futuro. Muchas gracias.